Muy buenas noches, bienvenidos a La Buena Vida. El día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad reumatológica autoinmune, es decir, hay anticuerpos que atacan nuestras propias estructuras, que es más comúnmente vista en mujeres, sobre todo jóvenes, mujeres en edad fértil. Me estoy refiriendo al lupus eritematoso sistémico o famosa LES. De eso vamos a hablar hoy día. Andrea es una chica muy joven, de 30 años de edad, que en los últimos meses ha venido teniendo de manera episódica y recurrente, es decir, por momentos iban y venían, dolores articulares, básicamente en las manos, en los pies. En algún momento, Andrea puede haberse empezado a sentir muy cansada, mucha fatiga, algunas noches con una sensación febril importante. Sin embargo, una mañana Andrea se despierta, se ve en el espejo y nota que tiene en los pómulos unas manchas rojas como si fuesen una dermatitis, una alergia de piel. Preocupada, saca cita con el dermatólogo. Llega a la consulta dermatológica por estas manchas en la piel que ella las atribuía a una forma de eczema o de irritación alérgica, y el dermatólogo, con muy buen tino, luego de escuchar lo que ella le cuenta, le hace una serie de preguntas como por ejemplo si tenía dolores articulares, como por ejemplo si cada vez que se exponía al sol salían manchas parecidas en otras partes del cuerpo, lo cual era cierto también. Le cuenta a Andrea que había tenido aftas en la boca y que en su familia su mamá había tenido una tiroiditis, una inflamación de la tiroides rara. Frente a esto, el dermatólogo le dice a Andrea: tu problema no es de piel, tu problema es para que lo vea un reumatólogo, porque me parece que podrías estar haciendo lupus. ¿Cuáles son los síntomas más importantes del lupus eritematoso sistémico? El primer factor de riesgo es ser mujer en edad fértil. Ese es un factor de riesgo porque es el mayor grupo etario que suele tener este problema, que de por sí es bastante raro, pero es una enfermedad que puede ser bastante seria si no tomamos todas las precauciones debidas. Cansancio y fatiga. Las personas que tienen lupus experimentan un cansancio muy importante, una fatiga muy importante. Pueden tener anemia también junto con este cansancio, pueden hacer fiebre a veces si hay mucha inflamación. El dolor articular como consecuencia de la inflamación es un aspecto importante que define a cualquier enfermedad reumatológica, sobre todo y en este caso al lupus eritematoso. Y la erupción cutánea, estas manchas que tenía en la zona de los pómulos Andrea, sumado a las manchas que aparecen y desaparecen cuando se exponía al sol, llamada fotofobia, pueden ser básicamente patrimonio de un lupus eritematoso sistémico. Lo interesante y lo importante es que no todos los pacientes pueden tener este cuadro clínico y que el diagnóstico no es fácil de hacer. Pero el pronóstico depende de una serie de condiciones, pero lo más importante es de cuán pegado a lo que tu médico dice seas o cuán cumplidor con el tratamiento seas. En el siguiente segmento vamos a estar conversando con el doctor Diego Vázquez, médico reumatólogo, sobre lupus eritematoso sistémico. Ya volvemos. Continuando con el programa, tengo el enorme gusto de presentar a nuestro invitado. Es el doctor Diego Vázquez. Él es médico reumatólogo de la Clínica Angloamericana, quien ha venido a conversar con nosotros acerca del lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune. Él nos va a explicar qué cosa es una enfermedad autoinmune, si hay factores de riesgo, qué tan importante es la genética en esta condición y en qué ha cambiado el tratamiento con la posibilidad de contar ahora con mucho mejores medicamentos y con evidentemente mejores pronósticos para las personas que puedan llegar a tener esta condición. En el segmento anterior hablamos de una joven chica de 30 años que tiene dolores articulares episódicos, que una mañana se despierta y nota que tiene una coloración rojiza en los pómulos, que ella lo atribuye a una alergia, termina yendo donde el dermatólogo la escucha, la examina y la manda donde el reumatólogo porque él presume que nuestra paciente problema tiene una enfermedad llamada lupus eritematoso sistémico. Diego, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros esta mañana, por hacer un paréntesis en todas tus actividades para que nos cuentes un poquito acerca de lo que son las enfermedades
reumatológicas, autoinmunes y sobre todo lo que es el lupus eritematoso. ¿Qué cosa es lo que hace un médico reumatólogo? Primero que todo, gracias por venir. Por la invitación, Pepe. Un gusto estar acá contigo. La función del reumatólogo es evaluar las enfermedades no solamente musculares y óseas, sino también autoinmunes. Una enfermedad autoinmune básicamente significa que el cuerpo produce sustancias que atacan al propio organismo. De una manera simple, se puede resumir como que el cuerpo se está atacando a sí mismo. Ya, ¿no? Hay una suerte de autogolpe. Exacto, sí. Correcto. Ahora, ¿y se sabe exactamente qué factores tienen que reunirse, ¿no?, para que se genere la tormenta perfecta y una persona sana, saludable, hasta hoy día, a partir de mañana, empieza a tener problemas como consecuencia de este caos inmunológico? Sus propias defensas le empiezan a atacar. ¿Se sabe por qué? Hay una serie de factores que se van a juntar, como dices tú, y de manera a veces desafortunada, para incrementar el riesgo. No, esto es motivo de estudio constante, hay extensa investigación en el tema, pero todavía no se sabe cuál es la causa específica. Se conoce que hay razones probablemente ambientales, genéticas, relacionadas al propio sistema inmune de cada persona, que si justamente estás expuesto a cierto factor de riesgo, se puede activar esta respuesta en tu organismo, ¿no? Ahora, yo cuando yo era estudiante de medicina, decía yo jamás seré reumatólogo, porque las enfermedades reumatológicas todas están caracterizadas por dolor, inflamación, dolor articular, y hay un montón. Hacer el diagnóstico de una enfermedad reumatológica, autoinmune, no es muy fácil, ¿no? Porque, digamos, dolor articular puedes tener en la artritis, puedes tener el mismo lupus. Nuestra paciente, nuestra chica estrella, tenía dolores articulares. Entonces, ¿cómo haces el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, de una enfermedad reumatológica? Es complicado, ¿no? Es súper complicado. Esa es la parte bonita de la especialidad. Si tienes justamente esa personalidad y el carácter de querer investigar y querer evaluar a alguien de manera extensa, esta es la especialidad perfecta para uno, ¿no? Sí, pues. Es justamente una de las cosas principales que uno va aprendiendo es identificar patrones. Y a medida que uno va de manera repetida viendo y viendo cada vez más pacientes, estos patrones empiezan a formar sentido en tu cabeza y permiten identificar estas enfermedades, por lo menos de manera superficial, y con investigación y un examen físico llegar a una respuesta un poco más fina, ¿no? ¿Cuántas enfermedades autoinmunes se conocen, reumatológicas, y dentro de ellas, qué tan frecuente es el lupus? Ahí es una respuesta un poco complicada. Porque cada día me encuentro con clasificaciones nuevas, con nuevos síndromes. ¿No? O sea, ya la artritis reumatoidea, el reumatismo de mi abuelita ya pasó a la historia. Ahora tienes un sinnúmero, ¿no? Sí, hay de un condiciones. sinnúmero de enfermedades. A medida que justamente estos factores ambientales, genéticos, pueden ir modificándose a lo largo de los años, las mismas manifestaciones pueden ir variando, ¿no? Hay enfermedades que dependen muchas veces de la ubicación geográfica, del clima, de esa susceptibilidad que uno pueda tener en su sistema inmune y genético, que justamente genera el riesgo de desarrollarlas, ¿no? Hay muchísimas. La enfermedad en específico, el lupus, es una enfermedad rara. Es rara. ¿no? Es rara. Es bastante rara, ¿no? Obviamente uno enfoca mucho el estudio en esta enfermedad por las características de la misma y el riesgo que conlleva el tener una enfermedad no diagnosticada, pero es realmente rara. Ahora, estamos hablando de una prevalencia dependiendo de la ubicación geográfica. Andrea tiene 30 años, claro. Dolores articulares episódicos, y de repente aparece un enrojecimiento en la cara, ¿no? Sí. El dermatólogo la ve y supone que es lupus. ¿Qué cosa es lo que crees tú que lo ha hecho pensar en lupus antes que en otra condición, en una chica como Andrea? De nuevo, para un dermatólogo que está constantemente expuesto a manifestaciones de la piel, ver ciertos patrones
justamente puede prender ese foquito. Y si es curioso. Y es curioso, y obviamente estudia el tema. Correcto. Puede con mayor facilidad identificar un caso así. Justamente esta combinación, ¿no?, entre otras cosas que vamos a conversar más adelante, el dolor articular y en específico el enrojecimiento de la cara con cierta distribución, hace que la sospecha de lupus aumente, ¿no? En específico el cambio en la piel, en las mejillas y en la nariz, se denomina rash malar, ¿no? o el rash en forma de mariposa. Por eso es que asumo el dermatólogo, claro, la dice, bueno, dijo esto tiene que ser evaluado. Dolor articular, rash malar, y ahí le empieza a preguntar una serie de cosas. Exacto. ¿Qué otros síntomas o qué otros signos podrían acompañar a una persona con lupus dentro de la cantidad de cosas que puede tener, ¿no? Pero digamos lo más característico. La peculiaridad del lupus es que es una enfermedad que causa inflamación, ¿no? Esa es otra cosa que quería mencionar, ¿no? Es una enfermedad que causa inflamación básicamente en cualquier parte del organismo, pero dependiendo de la zona afectada es que se empiezan a desarrollar los síntomas. Ya. Fuera de las manifestaciones específicas de cada lugar del cuerpo, tienes otras que son más generales, de manera más vaga. Pueden presentarse, incluyendo el malestar general, el cansancio, la fatiga, cambios en el sueño. Eso es bastante común, ¿no? Es probablemente la manifestación una de las más comunes, es el cansancio, es la fatiga, ¿no? Cuando hay ciertos antecedentes y algunos factores de riesgo, alguien que no tenga una razón clara para estar cansado, tiene que ser evaluado por ¿Qué factores de riesgo, además de lo genético que bien explicaste, podrían entrar en la ecuación? Probablemente el antecedente familiar sea de importancia. Si tienes familiares que alguna vez escuchaste que alguien tenía alguna enfermedad autoinmune, enfermedad de la tiroides, alguna enfermedad en la piel, digamos, esas cosas tienen que generar alerta en las personas, ¿no?, para ser evaluadas. Mencionaste factores medioambientales. ¿Hay alguno que se esté estudiando con más énfasis? Creo que es más climático que otra cosa. Sí hay estudios de justamente cómo es que puede afectar la contaminación, digamos, la luz y otros factores al desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Correcto. Ahora, el lupus es una enfermedad que, si bien es cierto, es rara, pero puede llegar a ser bastante agresiva, ¿no? No solamente compromete las articulaciones y la piel, sino muchos otros órganos más, ¿no? Sí, totalmente. La forma de presentarse puede variar mucho y la severidad puede variar mucho. No hay realmente algo en específico que pueda predecir eso, ¿no? Podemos tener a alguien joven que se manifiesta con problemas en piel, en articulaciones, fatiga, como podemos tener a alguien que va a venir con los riñones totalmente afectados. Así es. ¿no? Con enfermedad que afecta el sistema nervioso, el cerebro, los nervios, y con una presentación más catastrófica, ¿no? Más severa. Entonces el abanico de posibilidades es inmenso. Es cierto que muchas mujeres, porque esto es más común en mujeres que en hombres, ¿no, Diego? Es una enfermedad que se conoce por afectar más a las mujeres, correcto. ¿Es cierto que muchas mujeres pueden ser diagnosticadas o pueden debutar con el lupus durante el embarazo? Sí, a veces esa es la manera en la cual se enteran del diagnóstico. Históricamente se sabe que el embarazo es por cuestiones hormonales, es otra cosa que podríamos conversar, pero cuestiones hormonales, la enfermedad se activa y aumenta en severidad. Correcto. ¿No? Vamos a irnos a un corte y luego vamos a conversar acerca de los factores hormonales y de los cuidados que tiene que tener un paciente con lupus, entendiendo pues que los factores de riesgo no necesariamente podemos modificarlos con nuestros buenos estilos de vida, pero los estilos de vida sí influyen en la evolución y el pronóstico, ¿no, Diego? Por supuesto. Vamos al corte y regresamos para conversar sobre eso. Una pausa y volvemos. Conversando con el doctor Diego Vázquez, médico reumatólogo de la Clínica Angloamericana, estamos
tratando todo lo que hace referencia al lupus eritematoso sistémico, una enfermedad reumatológica, inflamatoria, autoinmune, más frecuente en mujeres jóvenes por lo general, en donde el factor hormonal tiene un rol bastante importante, y de eso vamos a conversar con nuestro invitado esta mañana. Cuéntanos un poquito de por qué las mujeres, en general en las enfermedades reumatológicas, en el lupus no es una excepción. No, no es una excepción. No, de nuevo, no se conoce de manera exacta el mecanismo, pero se postula que cierta interacción en algunas hormonas que son obviamente más comunes en mujeres pueden generar cierto riesgo para estas enfermedades, ¿no? En el caso de Andrea, de 30 años, que llega, pues, refería del dermatólogo, donde el doctor Vázquez, con un diagnóstico presuntivo de lupus, tú evidentemente la ves clínicamente y dices, sí, o sea, huele a lupus, camina como lupus, suena a lupus, puede ser lupus, pero tienes que corroborar el diagnóstico. Es mucho el laboratorio, la cantidad de análisis es grande la que tienes que solicitar para corroborar tu diagnóstico. Una vez que tienes un paciente como Andrea de 30 años que tiene un diagnóstico de lupus, que tú ya lo has documentado bien, sobre qué otras cosas incides para estar seguros de que ella podría, pues, tener un lupus leve, moderado, severo, con un mejor o peor pronóstico? ¿Cómo enfocas el manejo de una persona con lupus? Claro. Bueno, inicialmente es completar la historia, sí, hacer preguntas sobre ciertas manifestaciones, cosas que la persona pueda estar sintiendo. El examen físico es muy importante, nos va a determinar qué zonas podrían estar afectadas por la enfermedad. El diagnóstico cabe resaltar que es clínico, sí, en general. Uno va juntando piezas, ¿no? Sí. Haciendo el checklist. Y una parte pequeña, no es la principal de este checklist, es hacer pruebas de laboratorio. Es que eso es lo que hace difícil la reumatología, ¿ves? Sí. Que tienes que tener un ojo clínico y tienes que ser curioso, porque los análisis, la mayoría no te dicen nada. Así es, hay que estar constantemente repasando y estudiando estas enfermedades, ¿no? Pero los laboratorios nos van a ayudar a confirmar la sospecha. ¿Y el tiempo también ayuda en corroborar algunas dudas? Sí, claro. Estas enfermedades pueden ser muy engañosas, pueden presentarse de manera muy sutil al comienzo y eventualmente mostrar toda la cara, ¿no? Claro. Y a medida, yo algo que les pido a los pacientes, que a veces es difícil de conseguir, es paciencia. Sí, ¿no? Bueno, ese es un buen punto, ¿no? Pero a medida que uno vaya haciendo la observación y vayamos haciendo un seguimiento cercano, podemos entender qué es lo que está pasando. A veces el diagnóstico va a demorar, no puede ser en una sola visita. Sí. Lo que has dicho es muy importante. El paciente con una enfermedad reumatológica que se sienta delante de un reumatólogo, lo que tiene que tener primero es paciencia. Sí. Porque a veces el diagnóstico, pues, va saliendo en el tiempo, inclusive. ¿Qué te preocuparía averiguar en una paciente como Andrea, que tiene esta historia de dolor con rash malar, en fin, y ya el checklist es lupus? ¿Qué te preocuparía? ¿Cuál es el siguiente paso? De nuevo, el obtener una historia clínica completa y un examen físico me ayuda a cuadrar mejor la figura de la paciente. Los laboratorios sí es una ventana al cuerpo, ¿no? Es una manera de observar cómo está funcionando el organismo de la persona con la que estoy conversando. Es importante ver cómo está el conteo de las células, cómo está la función del riñón, cómo está la función del hígado, y algunos marcadores específicos de enfermedad autoinmune, que algunos son utilizados para el diagnóstico y otros son utilizados para el seguimiento, ¿no? Marcadores de actividad de enfermedad. Y a medida que uno va viendo a las personas van recibiendo tratamiento, a pesar de estar incluso asintomáticos, hay que seguir haciendo el seguimiento. Eso es algo crítico, ¿no? La gente a veces se siente bien y se olvida, se deja llevar. Así como el paciente les exige a ustedes un tratamiento bueno, ustedes le exigen un cumplimiento mejor. Absolutamente. ¿No es cierto? O sea, el paciente tiene que saber que no se va a librar del doctor con una pastilla. No. Eso es un dato, creo que importante, ¿no? Sí, ahí es importante generar esa relación médico-paciente, ¿no? De confianza, de comunicación, ¿no? Dual. Es crítica. Realmente una de las cosas que se observa mucho en lupus, como el diagnóstico puede potencialmente ser hecho en mujeres muy jóvenes, es el descuido. Y llegar, por ejemplo, con complicaciones ya
un poco críticas, ¿no? Digamos, llegaron con un embarazo que no tuvieron ningún tipo de control antes de salir embarazadas y con una enfermedad absolutamente difícil de manejar, ¿no? El tratamiento, antiinflamatorios, cortisona, como el resto del... La parte básica es cubrir los síntomas, ¿no? Los corticoides son un tipo de antiinflamatorio que pueden ser muy efectivos, pero hay que manejarlos con cuidado por los efectos adversos que pueden tener. Pero es una herramienta muy utilizada por los reumatólogos, ¿no? ¿De qué depende de que el lupus esté controlado y de repente se active? ¿Qué factores hacen que tengas una crisis y una activación de la enfermedad? Es una excelente pregunta. Tanto los factores que te mencionaba, digamos, por ejemplo, la luz es un exacerbante muy conocido de algunos de los síntomas del lupus, digamos, de la piel, que son de las manifestaciones más comunes, ¿no? Como el rash, la hipersensibilidad en la piel, digamos, el fumar es una actividad que pone en riesgo a los pacientes con lupus a tener exacerbaciones y además a no responder bien al tratamiento. Sobre todo a la medicina, una de las medicinas más comunes como la hidroxicloroquina, el plaquinol, es una medicina históricamente utilizada para malaria. Así es, derivado de la quina. Exacto. Del árbol nacional del Perú, que casi ya no queda ninguno. Y se utilizaba en países africanos para el tratamiento de la malaria. Así es. Y a la vez, de manera histórica, epidemiológica, vieron que los pacientes con lupus mejoraban. Y empezaron a hacer la conexión y se empezó a utilizar de esa manera. Es una medicina que es muy efectiva si se logra tolerar y que disminuye justamente la posibilidad de hacer exacerbaciones, controlar síntomas de la piel, de las articulaciones, de dolor, de fatiga. Por eso es muy importante establecer el tratamiento temprano, ¿no? Los medicamentos biológicos, estos nuevos medicamentos que son producidos pues, con un alto estándar de sofisticación tecnológica, que no son baratos además, han logrado abrir una puerta de esperanza para aquellos pacientes con lupus que tienen pues una evolución muy mala, a pesar de que puedan tener incluso cumplimiento de adherencia. Sí, varias puertas han sido abiertas por estas medicinas. Son, como tú dices, medicinas muy sofisticadas que se tienen que conocer muy a fondo para poder prescribirlas, pero que han cambiado justamente el curso de la enfermedad en ciertas personas, ¿no? Sobre todo en enfermedad que no es muy severa. Desgraciadamente en esos puntos todavía tenemos que recurrir a las armas. A las tradicionales. A las tradicionales, ¿no? Estas medicinas un poco más finas han logrado cambiar el pronóstico de gente con enfermedad, digamos, promedio, ¿no? Además del poco cumplimiento, que el paciente no se adhiera o no se alinee o no entienda que tiene que estar de la mano, que ya va a haber un matrimonio forzado con tu médico tratante, ¿qué otros factores podrían, además del hecho de fumar, empobrecer el pronóstico? ¿Una parte genética propia también? Por supuesto, la parte genética, la manera en la cual presentaste en el momento del diagnóstico. El debut. Se conoce que la manera en la cual la has presentado es la manera en la cual tu enfermedad se va a desarrollar a lo largo del tiempo. Si empezaste con dolor articular y rash, digamos, o un problema en la piel, en teoría, esa gente, las exacerbaciones son del mismo formato. Alguien que presentó con una enfermedad de riñón, o convulsiones. Con convulsiones, con pérdida de memoria, tenga un mucho peor pronóstico. Mira, qué interesante lo que dices. La forma en la que se manifiesta tu debut va a marcar el ritmo de tu enfermedad. Exacto. La edad también. El diagnóstico, como mencionabas antes, va en un grupo intermedio de edad de mujeres, pero es una enfermedad que puede ser bimodal, o sea, puede diagnosticarse en niños, como puede diagnosticarse en adultos mayores. Pero he visto niños con diagnóstico de lupus. Sí, y ese grupo es el que puede tener también mayor riesgo de ser enfermedad severa. Hay lupus neonatal inclusive cuando la mamá también tiene lupus. Ese es un tema muy importante. Es un tema importante. Muy importante, la salud de la paciente con lupus y el embarazo. Así es. Para hacer la recomendación corta, lo ideal es hablar con tu reumatólogo, tener una enfermedad controlada por lo menos 6 meses y luego planear el embarazo. Muchas mujeres que tienen lupus creen que no pueden salir embarazadas, lo cual es un mito. Yo tengo un par de niños cuya mamá tiene lupus muy bien controlada y los 2 embarazos los ha hecho estupendamente bien. Los niños ni siquiera tuvieron lupus neonatal, lo cual es bastante bueno porque hay complicaciones serias sobre el bebito que se tienen que prevenir. Son muy raras, por supuesto, pero es cierto. ¿Qué cosa es, brevemente, Diego, para terminar, qué cosa es el lupus discoide? El lupus discoide es un tipo de lupus que afecta a la piel. Básicamente. Básicamente. El lupus discoide genera unas lesiones
redondeadas o discoides, ¿no? Que pueden ser elevadas y que se caracterizan porque pueden dejar marcas, ¿no? En contraste al rash, por ejemplo, en la cara, que es un rash agudo, que viene exacerbado por la luz, dura un par de días y se va, pero recurre, ¿no? La gente que tiene lupus discoide puede ser un diagnóstico aislado, solamente tienes eso, punto. Tienes una chance entre 15 a 20% a desarrollar enfermedad sistémica. Pasar al siguiente y viceversa. Gente que tiene lupus sistémico tiene cierto riesgo de desarrollar esa manifestación en la piel, ¿no? Correcto. Diego, pues nada más que agradecerte por tu valiosa presencia en el programa. Muchísimas gracias. Yo estoy realmente agradecido contigo por habernos aclarado este panorama y habernos dado estos puntos que son sumamente importantes, ¿no? La forma en la que debuta el lupus va a marcar tu evolución y cómo el tabaco deteriora el pronóstico porque hace más pobre la respuesta al tratamiento. Eso me parece que son dos puntos importantes. Y lo que es el cansancio, ¿no? Mujer joven con cansancio importante, puede ser cualquier cosa, de repente falta de sueño, pero no estaría de más conocer un poco sus antecedentes familiares. Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido el doctor Diego Vázquez, médico reumatólogo, hablando sobre lupus eritematoso sistémico. Pues el programa se tiene que acabar, pero va a venir otro más para ustedes. Lávense las manos, abran las ventanas y manténganse en contacto por nuestro Facebook. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.